Hemos oído hablar muchas veces de la intolerancia a la lactosa, en la tele, en la consulta médica, en el supermercado, entre nuestros amigos. ¿Pero qué es realmente la intolerancia a la lactosa? Bueno, para entenderlo bien, lo primero que tenemos que saber qué es la lactosa. La lactosa es un azúcar que forma parte de los componentes de la leche. Para explicarlo de una forma un poco más comprensible, quiero mostraros esta pieza de aquí, ¿vale? Los azúcares son como piezas de construcción que pueden ser más o menos extensas, esto es, estar formado por más o menos ladrillos. En este caso, la lactosa es un azúcar que está formado por dos ladrillos, estos dos que veis aquí. Son dos ladrillos diferentes, uno verde, uno beige, son diferentes entre sí. Uno es una molécula de glucosa y el otro es una molécula de galactosa. Bien, cuando tomamos leche, tomamos la pieza junta, tomamos estas dos piezas, pero nuestro intestino delgado solo puede absorber este azúcar si previamente conseguimos separarlo en sus dos ladrillos individuales. Si no se separan, no se puede absorber en el intestino delgado y esta pieza sigue circulando hasta que llega al intestino grueso. Y para separar la lactosa en sus dos ladrillos, en sus dos componentes, necesitamos un compuesto químico, una proteína, que es una enzima, que es lo que llamamos lactasa y que viene representada por este destornillador aquí. La lactasa interviene en mitad de esta reacción, en mitad de esta cadena, separándola en sus dos partes. Esto es la lactasa. Bueno, una vez que las partes están separadas, sí que se puede absorber por el intestino delgado y de ahí pasar a la sangre y dirigirse a las zonas del cuerpo donde van a hacer su labor. Bueno, ahora quiero hacer un inciso y que pensemos por un momento en lo que es la leche. La leche es un alimento que la naturaleza ha diseñado para alimentar a los animales mamíferos, mientras estos están en fase de crecimiento. Pero llega un momento en que la leche ya no es necesaria, porque todos los mamíferos dejan de tomarla para reemplazarla por otros alimentos diferentes. Por ejemplo, los terneros terminan de crecer y empiezan a alimentarse de pastos, y en ese momento dejan de alimentarse de la leche. Esto es así en todos los animales mamíferos, y también debería ser así en los seres humanos, que también somos mamíferos. A partir de que empezamos a introducir otros alimentos que sustituyen a la leche materna en el organismo, deberíamos dejar de tomar leche. Y al dejar de tomar leche, y por lo tanto al dejar de incorporar lactosa en nuestro organismo, esta enzima, la que hemos hablado antes, la lactasa, ya no sería necesaria y por lo tanto se va a dejar de producir por las células de nuestro organismo. Pero como en nuestra sociedad occidental hemos adoptado como hábito de alimentación el mantener la toma de leche y de productos lácteos más allá de la época de la lactancia, nuestro organismo, como un mecanismo de adaptación, ha aprendido a seguir fabricando lactasa. Pero no todos los seres humanos que se han adaptado por igual a fabricar lactasa. Esto quiere decir que hay individuos que, aunque sigan tomando leche, han perdido su capacidad para seguir fabricando lactasa. Y son estas personas las que conocemos como personas intolerantes a la lactosa. ¿Qué les ocurre a estos intolerantes a la lactosa? Bien, como ya hemos dicho antes, tienen esta enzima, que es la que deshace esta molécula doble, separándola en sus dos partes, que se pueden absorber en el intestino delgado. Y al no poder absorberlas porque no se han separado, al no poder absorber toda la molécula completa, la lactosa sigue circulando por el intestino delgado hasta llegar al intestino grueso, llamado colon. Allí se va a encontrar con una serie de bacterias intestinales que van a atacar a esta lactosa, produciendo gases, dolores de vientre por esa distensión, náuseas y además también por un fenómeno de arrastre de agua desde las paredes del intestino grueso al interior del intestino grueso, van a provocar un aumento de la cantidad de agua en el intestino grueso y eso llevará como consecuencia diarreas. No es una alteración grave, pero sí que es bastante incómoda. Y todo este malestar que sufren estas personas provoca que todos ellos dejen de tomar lactosa. ¿Qué solución ha buscado la industria alimentaria para ayudar a estos intolerantes a la lactosa? Pues muy sencillo. Lo que hacen es añadir a sus productos la enzima lactasa, para que al juntarse con la leche se produzca ese desdoblamiento en sus dos piezas en las fábricas
en las factorías de la leche, incluso antes de que ingiramos este lácteo. Por eso, cuando tomamos una leche sin lactosa, ciertamente lo que estamos tomando es una leche con glucosa y galactosa. La glucosa es un azúcar un poco más dulce que la lactosa. Eso provoca que este tipo de leche sea algo más dulce que la normal. Un caso aparte es el de los yogures, que también están hechos de leche y que en teoría también deberían llevar lactosa. Pero al ser lácteos fermentados con determinadas bacterias, tienen la ventaja de que muchas de esas bacterias, los lactobacillus, por ejemplo, tienen la capacidad de fabricar lactasa, por lo que ya de por sí consiguen desdoblar la lactosa antes de que nos los comamos. Por eso hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa que sí que pueden comer yogures sin ningún problema. Y finalmente, ¿cuáles son las causas que pueden producir que una persona sea intolerante a la lactosa? Básicamente tenemos tres motivos por los que un ser humano puede tener una carencia de esa enzima lactasa. El primero de ellos es lo que llamamos una intolerancia primaria, y que es cuando una persona que hasta un momento determinado sí que producía bien su lactasa, de repente, casi por un condicionamiento genético en sus genes, deja de producirla y comienza a presentar todos los síntomas intestinales que antes os he descrito. Luego tendríamos la intolerancia secundaria. Secundaria quiere decir que se produce como consecuencia de otra enfermedad del intestino. La lactasa se fabrica en el intestino delgado. Por ello, cualquier enfermedad que altere ese intestino delgado, como por ejemplo podría ser la enfermedad celíaca, los celíacos, o las operaciones quirúrgicas en las que se han cortado parte de ese intestino delgado, o por ejemplo una enfermedad inflamatoria como puede ser la enfermedad de Crohn, todas estas enfermedades, al producirse una disminución del número de células que fabrican la lactasa, genera una menor producción de lactasa. Y como consecuencia de esa menor producción de lactasa, se produce una intolerancia a la lactosa. Y ya por último, la tercera causa, que es la más rara, es la que llamamos intolerancia congénita, y que se transmite cuando tanto el padre como la madre tienen un gen, podríamos llamarlo débil, que transmiten los dos a su hijo, que recibe dos genes débiles, lo que le impide fabricar lactasa. Esta circunstancia es más rara porque ese gen tiene que ser débil en los dos padres, en los dos progenitores, ya que si uno solo de ellos lo tiene, digamos, fuerte, la configuración intestinal de su hijo va a ser normal y sí que va a tener la capacidad de fabricar su lactasa. Y como último apunte me gustaría haceros una curiosidad, o brindaros una curiosidad. La intolerancia a la lactosa, que en la sociedad occidental viene a afectar más o menos a un 10% de la población, en las sociedades asiáticas afecta a un 90% de la población. ¿Y por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque en la mayoría de las sociedades asiáticas se considera que la leche de vaca o de otros animales mamíferos es una secreción asquerosa de la glándula de un animal. Y por ese concepto no la han incluido en su dieta. Por ello, cuando acaban la época de la lactancia materna, al no seguir incorporando lactosa a su intestino, van perdiendo la capacidad de fabricar esta enzima, la lactasa.